Aquí estamos de nuevo un miércoles más en La Boardilla 2.0 y bueno, como siempre tendremos una entrevista del presente. Hablaremos con Mamen Díez. Ella es doctora en medicina, cooperante internacional y especialista en medicina tropical, que nos hablará de salud y de su experiencia también al otro lado del Mediterráneo, en África, sobre todo en África, que ha sido uno de los continentes más visitados donde ella ha trabajado como cooperante. En la segunda parte tendremos un homenaje a la farmacia más bonita de España, según el gremio de farmacéuticos, pero una mirada al pasado, un programa que hicimos hace unos cuantos de años para recordar cómo era esa farmacia y en qué se convirtió la famosa farmacia de Buzo. Así pues, nos vemos al final. Bienvenidos al programa de La Boardilla de hoy. Aquí de nuevo hemos vuelto a este magnífico set que Bodegas Medina pues tiene a bien pues dejarnos en muchas de las entrevistas que hemos hecho. Y bueno, al lado de esta antigua fuente tan importante aquí en Zafra. Zafra ha sido muy importante, sobre todo en su caudal de agua subterráneo, y ahora que estamos viendo cómo la Buega se va llenando de nuevo y hay tanta agua subterránea, y también queremos pues hacerle un homenaje también al agua donde menos hay o donde más escasea, porque vamos a hablar hoy de muchas cosas, pero también relacionado con el agua, con la salud y con diferentes países que si nosotros estamos mal, imagínate cómo están en otros sitios. Así pues está con nosotros pues Mamen Díez, muy buena, Mamen Díez Hernández. Ella es doctora en medicina, médico de familia, pues estudiaste en Badajoz, médico sí, de familia, pero luego ella se preparó diferentes máster, uno en cooperación internacional por el desarrollo y luego un máster en salud internacional y medicina tropical en Londres, ¿no? Sí. Es correcto, ¿no? Es correcto. Es un currículum bastante extenso y complicado, pero bueno, eso le ha permitido conocer la salud pública, no solamente aquí, a través del SES, que también estuviste trabajando en el SES, sino también por diferentes países del mundo donde peor lo están pasando, y más en este tiempo de pandemia. Bueno, Mamen, para conocerte un poquito mejor, ¿siempre ha sido vocacional esto de ser doctora o querer ser doctora en medicina? Bueno, muchas gracias en primer lugar por haberme invitado, José María, es un placer estar aquí con vosotros. Y la respuesta es claramente sí. Yo soy médica convencida por vocación, además desde que era muy pequeñita, ¿no? Cuando ya tenía 7 u 8 años ya decía que de mayor quería ser médica. Y además ya decía, curiosamente, cuando salían esas imágenes de población africana en la tele, ¿no? que quería ser médica para curar a los negritos. Eso siempre me lo recuerda mi madre. Entonces, bueno, digamos que aquel deseo de una niña, ¿no? con su inocencia en esa edad, pues puedo decir que es la realidad de una mujer ya de casi 40 años, ¿no? Fíjate, ¿no? Es ver la realidad, porque es verdad que siempre digo que África está muy cerca, pero a la vez está tan lejos, y siempre nos caen las noticias, evidentemente los medios de comunicación, muy pocas veces se habla de África. Que bueno, tú has estado por diferentes países, has estado en Mozambique, has estado en Angola, has estado en Argelia. ¿Por qué crees tú que hay ese distanciamiento de los medios, incluso en los problemas que estamos viviendo hoy en día, que son terroríficos allí, ahora lo hablarás? ¿Por qué hay tanto distanciamiento del medio? ¿No interesa absolutamente nada África? Pues lamentablemente yo creo que la realidad, incluso estando geográficamente relativamente cerca, ¿no? a nosotros, sobre todo países del norte de África, que están apenas ahí a 14 kilómetros de mar, ¿no? Pero es cierto que el distanciamiento cultural y de realidades con Europa, en este caso, son enormes, ¿no? Y es cierto que en cierta manera puede ser que no interese el que conozcamos esa realidad, porque en parte, y esta es una opinión, considero que la situación en la que las personas viven en el continente africano
tiene mucho que ver, o mucha parte de la responsabilidad es nuestra, en que esas personas vivan de esa manera, ¿no? Donde las condiciones de habitabilidad son mucho más precarias, donde el acceso a servicios mismamente de salud son muy limitados, falta de recursos y de oportunidades para su población. Cuando tú terminas la carrera de medicina, ¿lo tienes claro de no quedarte aquí? Quiero decir, ¿tu objetivo es marcharte allí como cooperante internacional? Bueno, ¿Era el paso de estudiar medicina para marcharte allí o bueno, de eso supongo que hay un espíritu también un poco, vamos a decir, de aventura también, de traspasar fronteras? ¿Qué es lo que te decide en un momento determinado marcharte a esos países? Vale, yo como digo siempre desde pequeña, cuando me empezaban a hacer esa vocación por estudiar medicina y ser médica algún día, iba acompañada de esa necesidad también de ejercer la medicina en contextos vulnerables, ¿no? Pero siempre he tenido la dualidad. De hecho, como bien has dicho, he trabajado también muchos años en el Servicio Extremeño de Salud, soy médica de familia, me encanta mi especialidad, y mientras fui estudiando la carrera en Badajoz y hice la especialidad también en Badajoz, iba intercalando ambas cosas, iba formándome aquí como médica y especialista médica de familia y trabajando en el SES, y al mismo tiempo participando en cursos, en programas. El máster de cooperación internacional lo hice por la Universidad de Extremadura, y participando en diferentes proyectos y programas de voluntariado, con salidas puntuales a terreno, y cuando venía pues trabajaba aquí. Así lo fui haciendo unos años, hasta que posteriormente, al haber estudiado el máster de Salud Internacional y Medicina Tropical en Londres, que lo terminé en 2016, a partir de ahí ya es cuando decido dedicarme de una manera más profesional a la cooperación internacional, y es ya cuando ya no solamente salgo a terreno como voluntaria, que tiene una parte muy positiva de aprendizaje y de ganar experiencia, ¿no? Toda esa parte de esa época de mi vida como voluntaria cooperante, sino ya desde una parcela más profesional, ¿no? Pues eso, y desde el 2016, digamos, pues he estado trabajando en concreto con la Organización Médicos del Mundo España y Médicos del Mundo Francia, en diferentes países de África. El primer país que vas a trabajar ya de una manera permanente durante un programa, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primero? Fue en Argelia, en los campamentos de Tinduf de personas refugiadas saharauis. ¿Qué te encontraste? Porque quizás es lo que más cerca nos cae, el problema del Sáhara, es lo que más cercano tenemos, ¿no? Y supongo que muchos cooperantes y voluntarios que están trabajando continuamente allí nos estarán viendo. ¿Qué es lo que te choca, lo que te impacta en el momento que llegas allí? ¿Cuál es la problemática real? ¿Era como te lo esperabas? ¿Qué es lo que ves allí, en el primer paso que das precisamente en ese país? Vale, ¿Qué es lo que te encuentras? Pues curiosamente el choque es grande, incluso teniendo en cuenta que el contexto saharaui nos es muy cercano a los españoles y españolas, ¿no? Por esa conexión histórica que tenemos. No podemos olvidar que Sáhara Occidental fue una provincia más de España hasta 1975. Pero aún así la información que nos llega es muy poca, ¿no? Conocemos el programa de Vacaciones en Paz, que vienen niños y niñas saharauis a pasar las vacaciones a España con familias españolas, pero el choque aún así es grande, ¿no? Llegas a un territorio desértico. La población saharaui vive desde hace más de 45 años en mitad del desierto. Les cedió un territorio a Argelia, el país de Argelia, y obviamente pues el panorama o el paisaje es muy desolador, ¿no? Porque las condiciones climatológicas, el acceso pues mismamente a plantaciones, acceso a la agricultura, a la ganadería, pues muy precario y muy escaso, ¿no? Y quizás de lo más duro diría las condiciones climatológicas. Muy frío, muchísimo frío en invierno y muchísimo calor en verano, ¿no? Y todo lo que ello conlleva, la escasez de agua, de medios de vida, población
que lleva esperando una solución a su crisis humanitaria más de 45 años ahora, y una población ya cansada, es lo que también me encuentro, ¿no? Cansada de que el mundo les dé una solución para dejar de vivir en el refugio y con esa escasez de medios y de oportunidades. El ver a la gente joven que ya ha nacido como refugiada, sin planes de futuro, sin perspectivas, y como puede ser cualquier persona joven aquí en nuestro medio, ¿no? Pues con la ilusión de estudiar una carrera, de trabajar, allí la población joven pues tiene un estado de apatía, de aburrimiento, de no pensar que hay futuro, que no hay futuro, ¿no? Efectivamente, y de desesperación, ¿no? de esa situación. Entonces eso es lo que más quizá me impactó de lo que me encuentro. ¿Cuál es el denominador común? Ha visitado, sería muy extenso que habláramos de cada país, Bolivia también, Mozambique, Argelia, Angola, Uganda. ¿Cuál es el denominador común que hay? Quiero decir, ¿cuál es la verdadera necesidad común que tienen todos esos países? Supongo que sanitario. ¿Cuál es el denominador común? Vale, bueno, pues las carencias son muchas, ¿no? También las fortalezas, porque a mí también me gusta destacar las fortalezas de población que vive en contextos vulnerables y debilitados, de conflicto, de hambruna, etcétera, ¿no? Pero si tuviera que destacar algo, y yo que me muevo en el sector de salud, pues el acceso a servicios básicos, ¿no? Y en este caso la salud es un derecho y una necesidad básica que tenemos todas las personas. En todos los países en los que he trabajado cuentan con servicios de salud, sistemas de salud muy debilitados, muy frágiles, que dependen en mucho porcentaje de la ayuda externa. En concreto, los campamentos saharauis es una sociedad que depende al 100% de la ayuda internacional, no son autónomos económicamente, con lo cual los recursos le tienen que llegar todos de fuera, cosa que ahora, en situación de pandemia, pues todavía se ve más afectado, ¿no? Porque lo que les llega de fuera ahora es menos, se ha reducido, con lo cual las necesidades se multiplican, ¿no? Entonces, diría que un denominador común, pues precisamente el derecho, el poder ejercer su derecho a una asistencia sanitaria universal, equitativa, de calidad. Y como me muevo en el sector salud, pues quizás destacaría esto porque es lo que más he visto y lo que más he conocido, ¿no? Hay dispensarios, existen todavía los dispensarios, los hospitales supongo que son muy precarios, hay dispensarios también que son bastante, no sé, pobres en el sentido de servicios. ¿Recuerdas una de las primeras veces que tuviste que ejercer como médico ya directamente en un caso particular? ¿Y de qué manera lo recuerdas? Bueno, tengo muchos recuerdos, ¿no? Algunos más positivos, por decirlo así. He aprendido mucho en todas estas experiencias. Para mí el poder mezclar profesión con viajar, lo que comentabas tú al principio, ¿no? El ser cooperante te permite el poder conocer países, culturas diferentes de una manera muy cercana, muy real. Yo además he trabajado en contextos de refugio, en 3 campamentos diferentes de personas refugiadas, no solamente en Sáhara, sino también en Angola y en Uganda, con realidades muy diferentes, ¿vale? Es muy difícil unificar el continente africano, porque cada país tiene sus casuísticas y sus realidades, y culturalmente hay muchísima diversidad, ¿no? África no es, muchas veces limitamos África a una sola, ¿no? Y a unos estereotipos, ¿no? También, ¿no? Efectivamente, y a unos estereotipos, pero realmente esta profesión te permite adentrarte en la multitud de sus culturas, en el enriquecimiento de las personas, en los valores que tienen esas personas. Por eso digo que me gusta también destacar lo positivo. Yo he aprendido mucho de todas las realidades en las que he estado, y como me pides que recoja
algo, pues sí. Voy a recoger algo positivo, ¿no? Que la primera vez que me di cuenta quizás de un valor que nosotros podemos aprender en estos contextos y que aquí a veces, bueno, voy a destacar dos. Uno es el valor del compartir de los niños, ¿vale? Que aquí cada vez vemos a niños más egoístas, no, esto es mío, no me lo quites. En África, digamos, los niños comparten, y además que es que de una manera muy natural y sin... Porque yo imagino que va en relación a que tienen poco, ¿no? Con lo cual, pues lo poco que tienen lo comparten. Y me quedo con una imagen en Senegal, pues que repartimos allí unas chucherías y un niño cogió un pequeño regalí y lo partió a proporciones exactamente iguales para todos los niños que estaban, ¿no? Quizás eso se hubiera ocurrido aquí y es un solo regalí, el primero que lo entalla se lo come y se acabó. Y después también el respeto a los mayores, el respeto a las personas mayores. A nadie se le ocurre faltar el respeto a la madre o al abuelo, y eso también es un aprendizaje que me llevo de África. Vivencias más en el contexto laboral, pues he tenido muchas, en la mayoría de ellas lamentablemente negativas, ¿no? Y ha habido momentos muy duros, te enfrentas a realidades muy complejas. Por ejemplo, quizás de mis misiones más duras fue la que viví en Angola. En Angola trabajé en un campamento de personas refugiadas de República Democrática del Congo. Estas personas huían de un conflicto armado en el sur del país y se les acogió en una provincia que se llama Lunda Norte, en Angola. Estas personas habían realmente vivido experiencias muy traumáticas que incluso cuando las escuchas te cuesta digerir, te cuesta realmente aceptar que eso ocurre, ¿no? Y en nuestras consultas de salud mental y apoyo psicosocial se me corta un poco la voz, porque es cierto que bueno, nunca llegas a acostumbrarte, ¿no?, a enfrentar este tipo de situaciones. Pues teníamos testimonios muy duros, ¿no?, de niños que han visibilizado cómo violaban a sus madres delante de ellos, decapitaban a sus padres. O sea, son cosas que estamos acostumbrados a ver en las películas, pero es que la realidad tristemente supera en muchísimo a la ficción, ¿no? Entonces, pues son vivencias duras que te hacen enfrentarte a realidades muy complejas y que bueno, pues te hacen ser consciente de que el mundo es muy duro, ¿no? Muy duro. Hay que decir que, bueno, ahora mismo que tú estás trabajando como referente técnica en médicos por el mundo, aunque sea desde la vertiente sanitaria, pero todo va en un bloque, quiero decir. Tú tratas problemática social, problemática de lo que pueden vivir las familias, como incluso violencia machista o de género, marginalidad, vamos a decir, social, prostitución. Claro, todo está. Evidentemente, al final hay un punto común que es el aspecto sanitario, ¿no? Y claro, te puedes encontrar pues, casos incluso como esta guerra interminable que hay en África entre facciones, entre los nortes y los sures, y todo, que no ha habido ninguna respuesta para controlar eso. Es decir, esto siempre hablamos hace tiempo, que hemos entrevistado a gente que ha estado en África viviendo, incluso gente que ha tenido que salir de su país, como Sudán, por ejemplo, en el que se financiaba una guerrilla para acabar con unos vecinos, para que luego unos empresarios llegaran y se llevaran el oro, el diamante, el coltán, el uranio y toda esa riqueza que tiene África. Eso nunca acabará. Quiero decir, mientras haya un mundo que se está lucrando de todo eso, seguirán pagando estas historias que has contado de guerras y de violaciones. Esto, al final, ¿tiene alguna solución, mami? Pues lamentablemente es así. Pues no sé contestarte. Quiero pensar que sí. O sea, yo veo que la solución sería fácil. Lo que pasa es que no hay voluntad en poner esa solución sobre la mesa, ¿no?
Cuando hablamos de conflictos, yo soy de la opinión de que ninguna guerra es casual. Todas las guerras tienen un objetivo y todas las guerras son provocadas y empujadas, y en parte la responsabilidad que hay de los que están detrás de esa guerra corresponde a países desarrollados, a países ricos. Sí, sí, claro. Por esa serie de intereses que has estado comentando, ¿no? En recursos naturales, sobre todo. Y al final es cierto que quienes pagan es la sociedad civil, es la población de estos países, que al final son las personas que realmente sufren las consecuencias de estos conflictos armados y de esta precariedad, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, también, que es ahora algo que está muy candente y que yo lo puedo ver a diario, que afecta realmente, otra de las causas que afecta con mayor intensidad a poblaciones mayormente vulnerables es el cambio climático. Estamos viendo zonas, este año, por ejemplo, ha habido grandes inundaciones en Sudán del Sur, en Burkina Faso, zonas también o regiones muy afectadas por sequía, que todo eso lleva a desplazamiento de población interna, a población refugiada a otros países, huyendo precisamente también de los estragos que causa también todo el cambio climático, ¿no? Y todavía a nivel internacional hay muchos negacionistas de que eso es una realidad, cuando ya se están viendo los efectos, además de manera llamativa, en contextos mayormente vulnerables, ¿no? Porque al final a perro flaco todos son pulgas, como solemos decir, y cualquier tipo de riesgo o de amenaza siempre perjudica en mayor medida a aquellos que tienen menores medidas de mitigación en marcha y menos recursos, ¿no? para afrontarlas. Ahora mismo lo estamos viendo también con COVID, que también imagino que hablaremos de ello, porque es el tema de otras epidemias, porque hay que decir que en África no solamente está el COVID, quiero decir, es verdad que al día de hoy ha salido una cepa en Uganda de COVID, pero es que no solamente eso, es que además el ébola está ahora mismo en Guinea, está causando estragos, quiero decir, el ébola que nos queda como muy atrás en el tiempo, que aquí hizo como un amago de epidemia en España hace unos años y sin embargo sigue matando a miles de personas. Bueno, el ébola, y ya no digamos disentería, no digamos cólera, pero esto no nos llega aquí, quiero decir, la gente cae como trinches en África y ellos están conviviendo con epidemias una detrás de otra que a veces están silenciadas, incluso por los grandes magnates de la salud. ¿Por qué? Así es, José María. Epidemias hay, bueno, en 2020 ha habido varias epidemias a nivel mundial, de dengue, de chikungunya, de cólera, de sarampión, por no hablar de la malaria, enfermedades en la mayor parte de los casos prevenibles y curables, para las cuales tenemos las medidas para combatirlas, los tratamientos, y aún así sigue habiendo personas en el mundo que mueren de sarampión, ¿no? Para lo cual tenemos una vacuna muy eficaz y muy segura desde hace ya varias décadas. Y así es, la población en concreto en el África subsahariana se enfrenta a epidemias de manera regular. O sea, para nosotros el sufrir una epidemia como la COVID-19 es algo totalmente nuevo, que nos ha pillado por sorpresa, y fíjate cómo estamos, ¿no? Lo que estamos sufriendo, nos ha puesto la vida patas arriba, pero es que hay países en los que ese es el pan nuestro de cada día y para los cuales no se ponen los recursos que se están poniendo ahora para la COVID-19. ¿Por qué? Porque la COVID-19 está presente en países ricos, nos ha llegado, nos afecta, pero ¿quién nos dice a nosotros que mañana nos puede llegar aquí una epidemia de ébola, o no nos puede llegar una epidemia de cólera o de cualquier otra enfermedad tropical desatendida, como las muchas que hay, enfermedades de Chagas, leishmaniasis, tripanosomiasis africana, esquistosomiasis, etcétera, para las cuales no hay investigación, no se invierte en vacunas, no se invierte en tratamiento? ¿Qué tenemos que esperar a que nos llegue a nosotros para realmente prestarle ojo y atención y poner a disposición recursos para salvar millones de vidas?
Solamente la malaria afecta a más de 200 millones de personas al año, en los últimos años. En 2019 creo que fueron en torno a 220 millones de casos en el mundo y más de 400.000 muertes. La mayoría de ellas, más del 90%, en el África subsahariana, siendo el grupo especialmente vulnerable los menores de 5 años, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que la COVID, sí, la COVID está muy bien porque ahora nos afecta a nosotros, pero es que hay poblaciones que sufren epidemias de manera regular para las cuales no se ofrecen soluciones. Yo me pregunto, fíjate, que el presidente de la Organización Mundial de la Salud es un africano, que además fue ministro de Sanidad en Etiopía, si no recuerdo mal, y sin embargo, a veces no nos hemos enterado de lo que pasa en África, siendo una persona que podía estar muy vinculada con esa causa que le ha pasado a su propia... Y sin embargo se silencia en esto, ¿no? Hay un componente político en todo esto, quiero decir, un lobby, vamos a decir, farmacéutico, quiero decir, que en África... Quiero decir, vemos África porque lo que está pasando aquí ya mucho tiempo está pasando en África. Hay un componente político para instaurar el poder. Estamos viendo muchas veces los poderes africanos protegidos por grandes multinacionales, que al final lo que hacen es destrozar una clase media, como antes hablábamos fuera de cámara, de que Angola es una ciudad carísima porque hay muy ricos y muy pobres. Esto también tiene que ver con un intento de globalización, vamos a decir, a nivel mundial, una cuestión político-sanitaria que al final se va a imperar en todo el mundo y partimos desde África. ¿Tú qué crees de eso? A ver, es una pregunta compleja, ¿no? Yo lo que sí tengo claro, y es que, y a modo de ejemplo, tenemos ahora el tema de las vacunas para la COVID-19, en la que siendo un problema global que nos afecta a todos en igual medida, y si ya no queremos verlo como algo en relación a ser humanos justos, solidarios con otras realidades, con otras partes del mundo, hagámoslo aunque sea por propio egoísmo, porque es que hasta que toda la humanidad no tenga acceso a las vacunas, la pandemia va a continuar, ¿no? Entonces, aunque solamente sea por eso, seguimos, sin embargo, sin mirar a zonas empobrecidas del mundo para garantizarles el acceso a la vacuna. Y seguimos mirándonos el ombligo. Pero no se mira en África porque es de interés que no se mire, porque es el vergel de las oportunidades económicas. Es decir, el oro, el diamante, lo que hablamos siempre, ¿no? El coltán, que hay señores de la guerra que hacen la guerra para pagar elementos que funcionan muy bien, la tecnología mundial, y están muriendo gente por el coltán, ¿no? Que aparecen los teléfonos móviles y en tanta tecnología, los diamantes, el oro y hasta el uranio, ¿no? El uranio que prácticamente nace en las montañas de Sudán, como que quiere y la gente se lo puede llevar como elemento radiactivo para verte tú, ¿sabes? Quiero decir, no miramos a lo llamado tercer mundo, como se suele decir, por el interés económico que hay y porque evidentemente no van a poder pagar las millonadas que hay para las vacunas. ¿Es eso? Sí, no, obviamente el interés que en este caso con África es el interés por sus recursos humanos, y miramos a ellos desde una perspectiva de interés económico, obviamente, y para que nos sea la fuente de recursos que necesitamos para nuestras tecnologías y para nuestro desarrollo industrial y tecnológico, y no miramos obviamente por sus intereses y para cubrir servicios básicos como pueden ser servicios de salud para su población, ¿no? Porque eso ya no va con nosotros y eso no nos afecta. Y es cierto que desde países ricos las relaciones con países de África se establece de gobierno a gobierno a través de empresas y siempre dirigido más precisamente a esa explotación, a obtener un beneficio de sus recursos, más que en realmente establecer relaciones de cooperación bilateral
y de un aprovechamiento y de un beneficio común, ¿no?, entre ambos. Normalmente siempre el país rico es el que domina a través de sus empresas explotadoras y esto ocurre, hablando del Sáhara Occidental, esto ocurre, por ejemplo, en la parte ocupada del Sáhara Occidental por Marruecos, ¿no? Realmente, ¿por qué no interesa al resto del mundo que Marruecos libere esa zona ocupada y la población saharaui pueda regresar a su territorio, al Sáhara Occidental? Pues no interesa porque Marruecos ha hecho acuerdos con países ricos para poder acceder y explotar los recursos naturales, pesca, fosfatos, famosos fosfatos. Las minas de fosfato, que son unas de las más ricas del mundo y que están en Sáhara Occidental. Entonces, como ese ejemplo, como tú bien dices, todo. Supongo que los proyectos que vosotros tenéis desde Médicos es, no sé cómo irá el tema de los medicamentos a África. Viajar con medicamentos, quiero decir, las ONG que se dedican a cuidar de estos países que están en exclusión prácticamente, supongo que hay campañas de medicamentos, incluso de vacunación. No sé si esos proyectos los lleváis vosotros a cabo de Médicos por el Mundo, caravanas de medicamentos, y cómo está eso, porque es verdad que incluso gente, asociaciones, incluso de motu propio, conozco a gente que incluso coge un transbordo a África y desde Melilla y todo eso, pues se van por toda África con un coche repartiendo medicamentos, ¿no? ¿Cómo está esa situación hoy en día? Vale, sí, pues es cierto que en África subsahariana en torno al 90% de los productos farmacéuticos que entran vienen importados del exterior, ¿no?, del exterior del continente. Organizaciones como Médicos del Mundo, efectivamente, en algunos de nuestros proyectos incorporamos el envío de medicamentos, la compra, el envío, todo el aspecto logístico que tiene. No es sencillo. De hecho, muchas misiones pues nos trae quebraderos de cabeza, ¿no?, el hacer llegar esas medicaciones. Y en el tema de asegurar también la cobertura de los programas de vacunación de rutina, pues bueno, hay otros organismos internacionales como UNICEF, por ejemplo, Agencia de Naciones Unidas, que también trabaja mucho toda esa parte para asegurar el acceso a las vacunas, ¿no? Es cierto que tanto medicamentos como equipos médicos, material fungible, todo el material que puedes necesitar para poner en marcha una consulta, un hospital, pues en África en general son recursos limitados y muy apreciados, ¿no? Porque, como digo, la mayoría viene todo de fuera a un coste alto y bueno, logísticamente yo creo que es una de las principales dificultades que tiene, ¿no?, el gestionar la importación, el paso de las aduanas. Eso de la aduana te iba a decir, porque muchas veces es complicado, ¿no? Los guardias que se te ponen allí. Todo tiene una... Y tienes que pagar o vete tú a saber, ¿no? Para esto existen procedimientos, regulaciones que dependen de cada país, no en todos los países funciona de la misma manera y aparte, cuando hablamos de productos farmacéuticos, por ejemplo, estupefacientes, narcóticos, medicamentos que tienen un reglamento específico, todavía se complica más el asunto si cabe, ¿no? Y en cuanto a lo que comentabas, que es cierto que a veces existe muy buena voluntad por parte también de la sociedad civil, ¿no?, de querer aportar, de querer ayudar, de enviar caravanas, de enviar medicamentos, pero esto, si no está bien gestionado y coordinado, puede ser un fracaso y puede ser incluso perjudicial para el país que lo recibe, ¿vale? Porque y peligroso para el que lo lleva. Y peligroso para el que lo lleva, efectivamente. Entonces hay que saber muy bien los mecanismos para hacerlo llegar sin saltarse la ley y los procedimientos que establece cada país en concreto, pero también para evitar que regiones como África se conviertan en el vertedero de medicamentos caducados o el desguace de coches viejos de Europa, ¿no? Que esto es algo que vemos muy a menudo. Sí, sí. No sé si recuerda... O la especulación también, porque supongo que, no sé, debido al nivel de corrupción que hay en algunos países,
si te requisan un cargamento de vacunas, imagínate, esos corruptos o eso pueden traficar, especular y poner en peligro una población, quiero decir. Antiguamente aquí en España incluso hasta las propias penicilinas se cortaba, como si fuera, se cortaba en el sentido de sacarle partido en la época de la posguerra, cuando la penicilina era, era la base de la curación de muchas enfermedades. Se cortaba y había gente que traficaba con penicilina adulterada, que también llevaba a mucha gente a la tumba. Quiero decir que todo eso también es bastante problemático, ¿no? Los niveles de corrupción y de especulación y de mercado negro que puede haber con medicamentos, ¿no? Efectivamente, por eso es muy importante siempre asegurarse que cuando se hace llegar medicación o cualquier tipo de material o equipamiento sanitario, pues se haga siempre siguiendo las directrices y la ley, ¿no? Y la legalidad, y asegurando siempre la seguridad y también cerciorándonos de que lo que enviamos realmente se necesita, porque no todo se necesita, claro, o no todo tiene aplicabilidad en un contexto. Para eso estáis vosotros, ¿no? Para decir qué es lo que se necesita en cada momento. Para canalizar, ¿no? Efectivamente, una de las vías puede ser a través de organizaciones que están presentes en el terreno, o de agencias de Naciones Unidas, o de los propios ministerios de Sanidad y organismos nacionales y locales, ¿no? Con los cuales, pues bueno, ellos tienen identificado sus necesidades y pueden realmente, y deben ser quienes digan realmente lo que necesitan y lo que es aplicable allí y lo que no, y también sus capacidades logísticas, ¿vale? Porque, y volviendo al tema de la vacuna de COVID, por ejemplo, por poner este ejemplo, cuando hablamos de una vacuna que requiere una cadena de frío de menos 70 grados, esto en la mayoría de países en el continente africano no lo puede gestionar, no lo puede gestionar. Entonces también es muy importante adaptar la logística que requiere cada producto farmacéutico para poder mantenerse y para poder distribuirse, porque para hacer llegar una medicación o una vacuna a zonas rurales remotas que además están afectadas por una zona de conflicto armado donde es imposible acceder por canales normales, la complejidad es tremenda, ¿no? Pero también hay que tenerlo en cuenta, porque esas personas que viven también en esas zonas remotas de inseguridad también tienen derecho a recibir los mismos servicios que el resto de la población, ¿no? Entonces, es muy importante contextualizar las necesidades y adaptarlas al contexto al que queramos hacerlas llegar. Lo que pasa es que ya te digo que es complicado porque entre la política que hay, los regímenes políticos, los niveles de corrupción que hay en muchos países, la falta de a veces de infraestructura para llegar incluso, para condicionar unas vacunas y sobre todo por el apartheid vamos a decir, de medicamentos y en este caso de vacunas que hay, que lo comentaste tú antes, que mirando desde un punto de vista egoísta, no precisamente por la necesidad que ellos tienen, igual que nosotros, pero si no se vacuna, quiero decir, el compendio de, bueno, y eso ya, si hablamos desde un punto de vista biológico de enfermedades o virus que pueden recombinar con otros, en fin, tú como médico lo sabes también, con otras enfermedades, o que, imagínate, la fiebre del Nilo que nace de otros, de fusiones incluso de otras enfermedades, imagínate lo que puede suponer, quiero decir, en el sentido de que no se acabará nunca esto, ¿no? Sin embargo, no vemos que la solución está ahí también. Es decir, que hay que... Pero claro, ¿quién compra todo eso? O sea, ¿qué países hoy en día de África pueden permitirse comprar una cantidad de vacunas para vacunar al 70% de la población como aquí en España se pretende? ¿Qué países crees tú que pueden? Muy poco, muy poco. De hecho, a día de hoy únicamente creo que Marruecos ha iniciado su plan de vacunación COVID en África, en todo África. La mayoría de países de África se han acogido a la iniciativa COVAX, que se ha hablado también bastante en los medios, ¿no? Una iniciativa que parte de la Alianza Global de Vacunas, junto con la coalición también de respuesta a epidemias y la Organización Mundial de la Salud, a través de la cual se pretende, o se pretendía, vamos a decir, que hasta que al menos el 20% de la población de todos los países del mundo
no esté vacunada, incluyendo ahí obviamente los grupos prioritarios considerados de riesgo, no debería vacunarse el resto de la población mundial. Esto ya no va a ser una realidad, porque la batalla ha comenzado. Ya se ha saltado ese paso primordial. Efectivamente. O sea, a partir de ahí ya hemos empezado mal. Ya hemos empezado mal, porque el 15% de la población mundial, que acaparan los países más ricos, solamente un 15%, ya ha hecho compras anticipadas para más del 70% de las previsiones de producción de vacunas para todo el año 2021. Con lo cual, ¿qué dejamos para el 85% restante? Apenas nada, para cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, pues obviamente ya hemos empezado mal. El tema de los planes de vacunación para la COVID deberían haber sido globales y no nacionales, o en muchos casos incluso regionales, me atrevo a decir. El plan debería ser global, porque esto es una pandemia global que nos afecta a todos. Y si el hermano menor o el hermano más pobre no tiene suficiente para acceder a ello, el resto deben protegerlo y garantizarle que también pueda acceder. Porque si el hermano más pobre no puede acceder, eso al final nos va a perjudicar también a nosotros. Total. Entonces, tenemos la suerte y la fortuna de haber producido y diseñado vacunas eficaces y seguras en un tiempo récord, porque se han puesto muchísimos esfuerzos, muchísimo dinero, se han facilitado los procesos burocráticos, administrativos, de permisos, de licencias, etcétera. Ya tenemos ahí las vacunas, no cometamos el error de hacerlo mal ahora y de permitirnos que el virus nos gane la batalla, porque es que mientras no vacunemos a la mayoría de la población, al menos a la más vulnerable, el virus va a seguir mutando y de nada nos va a servir estar el 15% de la población vacunada si el año que viene, porque el resto no lo está, surgen mutaciones y variantes para las cuales esas vacunas ya no sirvan, ¿no? Entonces, de cara a poder garantizar eso, pues hay que prohibir patentes, hay que prohibir la propiedad intelectual, hay que liberalizar. Efectivamente, que la producción de vacunas y la producción de vacunas no se utilice, monopolice como se intenta monopolizar en 3 grandes empresas, ¿no? Efectivamente, así es. Que todo el mundo pueda fabricar, producir y llegamos a todo, pero es que ya empezamos con los monopolios y entonces ya... Efectivamente, dicen que si se pusieran a disposición todas las plataformas que hay de producción de vacunas a nivel mundial, se podría multiplicar, triplicar la producción del número de vacunas, ¿no? Y podríamos cubrir a muchísima más población de la que a día de hoy podemos prevenir, esto es una cuestión política, vacunar. Porque, claro, supongo que hay unos intereses en esas empresas que están llevando a cabo toda esa producción, hay unos intereses, o bien porque no están asociados, hay que decir que la Organización Mundial de la Salud también hay asociaciones farmacéuticas que están vinculadas con eso, son los mayores accionistas, ¿no? Es una organización privada que da dinero, en muchas asociaciones o muchas empresas dan dinero para esa asociación. Supongo que los que no están en el juego son los que no le permiten a lo mejor trabajar en eso, ¿no? Quiero decir, es posible que sea eso lo que esté frenando, porque obviamente el liberalizar el mercado de las vacunas sería... Pero claro, hay intereses ya políticos por medio. Así es. Han surgido muchas iniciativas, una de ellas, por ejemplo, partía de la India y Sudáfrica para la Organización Mundial del Comercio, de pedir exactamente que todos los países apoyen el que las patentes se anulen, ¿no? Y casualmente muchos de los países ricos no han permitido que esa iniciativa salga adelante porque se han opuesto a que eso sea así. Y una pregunta que te iba a comentar, es que estamos hablando de vacunas, pero ya esto como médico, como médica, ¿cura? Quiero decir, estamos hablando de prevención, pero luego de cura, parece que no escuchamos experimentos de cosas que puede... Pero tampoco hay una excesiva preocupación dentro de eso por una cura. Quizás porque sea más rentable la vacuna que una cura, un medicamento que cure. No, bueno, porque hay... Hombre, la curación, el que ya lo tenga, pues también quiere curarse, ¿no? Quiero decir, el que tenga la enfermedad, ¿no? ¿Por qué hablamos tanto de prevención, que es muy importante, y menos de cura? Bueno, de curas también se habla, ¿no? De hecho, en las iniciativas que hay el acelerador de investigación
Para temas en relación a COVID incluye la iniciativa COVAX, que es para vacunas, pero también incluye iniciativas para investigación en medicamentos, en test diagnósticos, etcétera, ¿no? También se está invirtiendo en tratamiento, pero es cierto que bueno, hay enfermedades que no tienen cura y muchas enfermedades víricas que no tienen una cura específica, no tienen un tratamiento que te cure y que realmente termine con esa infección, ¿no? Entonces, en este caso, para COVID-19 es verdad que ha habido y que sigue habiendo una serie de medicamentos experimentales. Algunos han tenido más éxito que otros. Que se han utilizado en otras enfermedades víricas. Efectivamente, o incluso parasitarias, ¿no? En un inicio parecía que la hidrocloroquina sí, luego no, y a día de hoy, bueno, realmente son pocos fármacos los que han demostrado que realmente tenga una eficacia, al menos en evitar que la enfermedad evolucione a una forma más grave, ¿no? Pero sí es cierto que bueno, que se sigue investigando, pero hasta el día de hoy pues no hemos tenido la suerte de dar con un medicamento que cure la COVID-19. Sin embargo, sí que tenemos las vacunas y en esto es ahora la esperanza, ¿no? para el fin de esta pandemia, aparte por supuesto de seguir cumpliendo con las medidas de prevención que todos y todas conocemos. Tú ahora mismo estás trabajando aquí, pues ¿a ti te cogió la pandemia? ¿Dónde te cogió la pandemia? Me cogió en Uganda. En Uganda. ¿Cómo fue aquel momento en que estás en un sitio conflictivo a nivel de... ¿Cómo ese momento que dices, bueno, aquí esto es bastante más grave de lo que uno pensaba y ahora qué pasa? ¿Cómo te cogió aquí? Pues bueno, fue curioso, ¿no? Porque yo estaba en Uganda, allí en África en general, en Uganda en concreto, tardó más en llegar la pandemia, ¿vale? De hecho, en Uganda el primer caso creo que se diagnosticó a finales de marzo, el 22 o 24 de marzo. Entonces tú ya empezabas a ver que aquí la población estaba confinada, hablabas con tu familia y no llegabas a entender la magnitud del problema, ¿no? Por aquellos entonces. Y más cuando allí pues estabas más metida en malaria y en otras enfermedades, y lo de COVID-19 te sonaba todavía pues un poco raro, ¿no? Obviamente ya vas viendo que realmente el impacto, y además cuando ves que el país en el que estás ya empieza también a tomar medidas. Eso fue una de las grandes bazas que jugó África. La mayoría de países, digamos, que empezaron a tomar medidas muy precozmente, porque ya tienen experiencia en epidemia. Claro. Es una de las fortalezas que tiene África, ¿no? Entonces enseguida se cerraron fronteras, nosotros ya empezamos a poner en marcha también en nuestro hospital que teníamos en el campamento, por cierto, uno de los campamentos más extensos del mundo, el asentamiento de Bidi Bidi. Pues ya en nuestro propio hospital también poner en marcha todos los mecanismos, ¿no? Sistemas de triaje, compra de material, de equipos de equipamiento de protección individual para nuestro personal sanitario, campañas de sensibilización comunitaria, etcétera, ¿no? Todo lo que implica el poner en marcha un plan de respuesta para una epidemia. Pero al mismo tiempo, a nivel más personal, pues yo también inevitablemente estaba con la cabeza aquí y la preocupación de lo que estaba pasando aquí, de cómo estaba avanzando y cómo los números aumentaban, preocupada por la salud también de mi familia, de mis padres, intentando poner en marcha todo allí y al mismo tiempo con planes de venirme, porque yo me incorporaba me venía en abril, porque en mayo me incorporaba al puesto de trabajo en el que estoy ahora, entonces digamos que cerraba misión allí. Y cuando estaba todo planeado, yo intentando cerrar allí, poner en marcha todo lo de la pandemia, bueno, fue unas semanas muy de estrés a nivel profesional y emocional y personal, ¿no? Pues me cerraron las fronteras, Uganda decidió cerrar las fronteras y fue costoso salir porque claro, bueno, contacté con la embajada española, ¿no? Como muchos más españoles que estábamos allí, por diferentes motivos necesitábamos volver. Y bueno, no sé, en total a lo mejor fueron 2 o 3 semanas que me costó conseguir una plaza en un vuelo a un precio desorbitado, más de 2.000 euros un trayecto solo, porque es cierto que las compañías aéreas bien se aprovecharon también de los precios en esos vuelos de repatriación. Me lo imagino. Todo hay que decirlo.
Pero bueno, ya llegué aquí y me encontré pues con la situación de confinamiento, ¿no? Claro. Yo llegué aquí en abril y ya nada. metido ya en la cresta de la ola, ¿no? En la cresta de la ola, mientras que en Uganda pues había poquitos casos cuando yo me vine. De hecho, la primera ola afectó poco, sin embargo ahora la segunda ola sí que está causando mayores consecuencias en la población de Uganda, sí. Bueno, Mamen está esperando a que la cosa se solucione. Ahora su destino sería Guinea, ¿no? Ahora está trabajando desde su casa, telemáticamente, con los proyectos. ¿Cuál va a ser el proyecto próximo tuyo dentro de Médicos por el Mundo? Vale, bueno, yo ahora estoy efectivamente como referente técnica sanitaria en sede central, debería estar en Madrid, pero bueno, estamos con teletrabajo y digamos que mi puesto es en la sede con visitas regulares a nuestras misiones a terreno, ¿no? Yo debería estar visitando pues cada 2 meses, por decirlo así, pues haciendo visitas de seguimiento de 2 o 3 semanas a los diferentes países. Y la próxima que tengo planificada es a Guinea-Conakry. No tenemos misión allí, pero queremos abrir misión nueva porque se han identificado que existen las necesidades para que Médicos del Mundo trabaje allí. Y el plan en principio es viajar a finales de marzo durante una misión de 3 semanas, pero ha quedado todo un poco ahí en el aire porque el domingo se decretó una epidemia de ébola, precisamente en Guinea-Conakry, que no había habido ningún caso desde la gran epidemia que hubo en la zona de Sierra Leona, Guinea y Liberia entre 2014 y 2016, pero bueno, ha resurgido un brote y estamos un poco a la espera de ver la evolución para retomar los planes de viaje o habrá a lo mejor que posponerlo, ¿no? Bueno, esperemos que vaya bien, que todo se vaya tranquilizando, que aprendamos siempre de los que han pasado por lo mismo que nosotros, que tengamos ese referente y que en esa globalización político-económica que queremos hacer en el mundo también sea una globalización sanitaria en lo que más lo necesita. Vamos a terminar con un poema. Así es. Un poema porque, bueno, Mamen no lo hemos dicho, pero es hermana de José Manuel Díez, duende Josele, sí, hija de Ricardo y de Vicente, porque bueno, tu madre es muy conocida aquí y tu padre también, y bueno, también hay que decirlo. Y bueno, es un poema inédito y Antonio pondrá cuando recites la imagen también de una persona muy especial, quizá para ti, ¿no? Me parece en una foto un chico. Pues sí, es una foto de una mujer africana que realizó un compañero mío en Angola, en el asentamiento de personas refugiadas de Lobwa, y que supo captar muy bien esa imagen, ¿no?, de la mujer africana con su bebé a cuestas, con la compra del día o la recolecta del día a cuestas en un mercado. Bueno, representa muy bien el poder de la mujer africana, por las cuales yo siento una especial admiración, porque no hay que olvidar que la pobreza en el mundo tiene cara de mujer. Las mujeres sufren mucho más todas las consecuencias de la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, mi homenaje a las mujeres africanas con este poema escrito por mi hermano y que quiero dedicar a mi familia, en concreto, bueno, a mi hermano, a mi padre y a mi madre, porque en todas estas aventuras que he estado contando aquí, pues ellos siempre han estado ahí apoyándome en todo momento, entendiéndome, a pesar de que soy consciente de que para vosotros es difícil, porque bueno, no es fácil, ¿no?, cuando sabéis que me voy a zonas que, bueno, que ellos no conocen, desconocen, siempre están los miedos. Y entonces va dedicado a mi padre, a mi madre y a mi hermano, que siempre me apoyan en todas mis decisiones. No recito igual de bien que mi hermano, ni de lejos, ¿vale? El poeta es él, yo soy la médica, pero lo voy a intentar. Lo sientes y es lo que va a comunicar a los espectadores, eso es lo más importante. Efectivamente. Bueno, el poema se llama Africanas. No solo cargan cajas de verduras, garrafones de agua, grandes cestos de fruta en sus cabezas. No solo cargan leñas, sacos, bolsas y a sus hijos menores a la espalda. No solo cargan sueños, dolor y dignidad sobre sus hombros. Son además las nietas de abuelas africanas. Son las hijas de madres africanas.
son las madres de hijas africanas. Las mujeres de África resisten sobre ellas el peso del oprobio, la carga inmemorial de la injusticia, la amnesia de la historia. Sostienen en sí mismas la esperanza posible de un continente entero. Su pacífica lucha, su labor silenciosa, su vigor femenino tienen la fuerza exacta de quien abraza el cuerpo de un herido de muerte y lo hace revivir por ese abrazo. El aplauso, supongo, de todos los que estaban ahí, ¿no? Para ese homenaje a la mujer en general, la mujer africana en particular, por lo que tú has dicho, porque viven al límite, en las guerras, como has comentado, violaciones, prostitución, muchas veces, maltrato continuo, y además la pobreza y llevar una familia, ¿no? Es que son elementos que son terroríficos y que, bueno, va para ella y para todas también en Occidente, que siguen sufriendo pues también esa exclusión muchas veces social. Totalmente. Muchas gracias, Mami. Gracias por haber compartido con nosotros este ratito que nos acerca un poquito más a los más desfavorecidos y que la gente empiece a tener conciencia de que todos dependemos de todos. Así es, y que seamos más justos y luchemos por tener un mundo más justo y más solidario, ¿no? Y más humano. Por supuesto, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bien, pues estamos aquí con Concha Jiménez, que es farmacéutica, aquí de la farmacia de Antonio Martínez Buzo. Y bueno, ella es sevillana, lleva aquí ya bastante tiempo, en 2 etapas que estuviste aquí trabajando. Y bueno, en principio, para conocerte un poquito, pues tú estudiaste farmacia, supongo que por una vocación ya de pequeñita, ¿no? Que te gustaría, pues cuando uno siempre nos ha llamado mucho la atención, ve un medicamento y decir, bueno, ¿y qué contiene? ¿Y qué son estas cosas? ¿Así nació tu vocación para ser farmacéutica? Pues sí, efectivamente. Yo desde siempre pues miraba los prospectos, me encantaban las fórmulas magistrales, cacharrear con las pócimas y bueno, me encantaba. Y ya en la facultad estuve también en un departamento en química farmacéutica, estuve allí 2 años haciendo la tesis y en fin. ¿Sobre qué hiciste la tesis? Pues eran polímeros biodegradables para material biocompatible como son las lentillas, las prótesis. Un poco como si fuera... un material más óptico, ¿no? Exactamente. Bueno, y aquí llegas, porque tú eres muy joven, y tus pinitos están en esta farmacia que ya es legendaria, ¿no? En Zafra, ¿no? En varias ubicaciones, pero es legendaria. Bueno, ¿cómo fue el llegar aquí a Zafra, de Sevilla la Grande, ¿no? A Sevilla la Chica, como lo llaman a Zafra? ¿Cómo fue ese paso, venir aquí? Bueno, pues yo conocí a Antonio Martínez Dobla, de la carrera, y éramos compañeros, y bueno, me propuso venirme aquí en un principio para empezar a trabajar y me vine, me gustó y aquí me quedé. ¿Y cómo fueron eso? ¿Eso hace ya 8 años más o menos? Bueno, en total he estado aquí unos 8 años, porque he estado aquí en 2 etapas, hice un paréntesis, estuve en Sevilla un tiempo y luego volví porque bueno, me gustaba bastante esto y aquí estaban muy contentos conmigo también y bueno, aquí estoy otra vez. Hombre, aquí en una farmacéutica, sobre todo que tiene que estar de cara al público, confluye varias cosas. Quiero decir, no solamente ya el aspecto científico, en el sentido de que tú también hablaremos también del laboratorio farmacéutico, pero luego la atención al público directamente. ¿Cómo fueron eso? Porque claro, te tienes que hacer un poco al sitio donde estás, a la gente que te viene y a la gente que te consulta. ¿Fue difícil adaptarse un poco a esa atención al público, que quizás lo que pueda llegar a cortar un poquito más? Pues no, la verdad que fue todo muy fácil porque la gente de este pueblo es encantadora y son muy amables, no me costó ningún trabajo adaptarme al pueblo, vamos, todo el mundo lo sabe porque yo estoy aquí encantada y nada, lo que sí es verdad que en un pueblo, la farmacia de pueblo es un poco diferente a la farmacia de ciudad, porque aquí pues haces un poco de médico, de veterinario, de farmacéutico, la gente pide mucho consejo farmacéutico. Y bueno, eso es bastante bonito porque desarrollas un poco más tu profesión. Y de psicólogo. Y de psicólogo también. Aquí hacemos de todo lo que uno quiera. ¿Cómo te encontraste esta farmacia? ¿Cómo está hoy en día? Porque realmente cuando pasan los turistas por aquí, entrever los azulejos del exterior que representan diferentes puntos de Zafra y de su historia, y ves aquí esta farmacia con estas lámparas así, no sé, del 18 y tal, así muy...
¿Cómo te la encontraste? ¿Estás así o tú viviste esa restauración que ya como la vemos hoy en día? Hombre, sí he visto cambios aquí, algunos que otros, sobre todo pues lo que es la tecnología que ha ido avanzando pues cada día. Hemos cambiado mucho también la decoración, porque a don Antonio le gusta pues ir innovando y que no nos quedemos estancados en nada. Entonces, bueno, sí he visto algunos cambios, siempre a mejor, por supuesto. Y bueno, la farmacia es preciosa, como podréis ver. Yo creo que es uno de los monumentos turísticos del pueblo, porque la gente viene, los turistas vienen y hacen fotos y se quedan maravillados de la farmacia. Bueno, me comentaba una compañera tuya que incluso en Londres encontraron una foto de una farmacia en un bar, un pub, no sé, una cosa que ha viajado la farmacia por ahí, por el mundo. ¿Cómo está organizada una farmacia? Porque aquí podemos ver que ya una farmacia no es como la tradicional farmacia de toda la vida, ¿no? Ya la farmacia va innovando y cada vez va más productos de cara, bueno, a lo que es la salud, siempre es la salud como eje principal, ¿no? ¿Cómo ha ido en estos 8 años? ¿Cómo ha visto la evolución de todas las cosas que se expenden o se ofrecen aquí en la farmacia? Bueno, pues como todo va evolucionando, como tú bien dices, cada vez hay más productos que se venden en la farmacia, cada vez hay más demanda, hay también más competencia, hay que ofrecerle al público todo lo mejor que pueda encontrar fuera, pues que lo encuentre aquí dentro también. También ofrecemos servicios profesionales, tenemos un laboratorio donde hacemos fórmulas magistrales, ponemos pendientes a los bebés, bueno, hacemos muchísimas cosas, tenemos también servicio para poner dietas de adelgazamiento, en fin, muchas cosas. ¿Qué es lo más curioso que puede encontrar uno aquí en la farmacia? Lo más curioso, quizás que se salga de lo que es esto, lo tradicional de una farmacia. Bueno, pues como hemos dicho antes, que farmacia también un poquito de pueblo, pues tenemos hasta tetinas para dar alimento a los animales, las tetinas típicas que se ponen en la botella y le dan a los borreguitos, le dan la leche a los borreguitos. Pues sí, cosas curiosas como esa, bueno, si queréis echar algún vistazo, a mí ya curioso, bueno, todo es... Ya de día a día ya es normal para ti. ¿Cuánto estáis trabajando aquí ahora mismo? Pues estamos 11 personas en la farmacia. Es una ¿Farmacéuticos? Pues estamos 4 farmacéuticos, 6 auxiliares, una chica de la limpieza y estamos, pues, hombre, como tenemos 24 horas, vamos haciendo turnos y nunca estamos las 11 personas trabajando, lógicamente. La verdad es que la administración de una farmacia tiene que ser complicada porque tener que hacer, pues, bueno, como los médicos, ¿no? Tienes que aprender todos los días nuevos hallazgos dentro del mundo de la farmacología, aunque existe un vademecum donde están puestos casi todos los principios activos y donde uno se puede, como el diccionario, gran diccionario farmacéutico, hay que ponerse al día cada día, ¿no? ¿Y eso cuesta o hay tiempo para eso? Hombre, se intenta sacar tiempo para todo. Sí es verdad, claro, que tenemos que ir, pues seguimos en formación continuada todo el tiempo. O sea, igual que un médico no puede dejar, desde que terminó la carrera, no puede olvidarse ya del tema, pues nosotros tampoco. Nosotros hacemos cursos de formación, estamos aquí, bueno, pues siempre pendientes de todas las innovaciones y todo lo nuevo. Todo lo nuevo, ¿no? Hoy en día en el mundo de la farmacia, quiero decir, hay muchas cosas que realmente pues se está investigando y hay enfermedades que todavía necesitan pues mucha medicación, mucha investigación, el cáncer, enfermedades, vamos a decir, degenerativas y tal. El mundo de la farmacia es un mundo que no acaba nunca, que siempre se están haciendo cosas y tal. Pero realmente para enfermedades, vamos a decir cosas más, vamos a decir, enfermedades más difíciles, patologías, como el cáncer o como la esclerosis múltiple y tal. ¿En el mundo de la farmacia se ha avanzado mucho o se está avanzando en cosas, pues bueno, para solucionar más otro tipo de catarros, catarros víricos o gripes y tal? ¿Se evoluciona más en eso que en otro tipo de enfermedades más difíciles? Sí, efectivamente se evoluciona mucho más en lo que son patologías menores, porque ya las patologías mayores son a nivel hospitalario. En ese tipo de enfermedades crónicas que tú dices, pues se tratan en el hospital, más que en la farmacia. Hombre, por supuesto que nosotros nos informamos de todo, pero el tratamiento lo reciben allí en el hospital. Esto de consulte a su farmacéutico siempre, que te ponen los medicamentos, quiero decir, hay gente que contempla incluso al farmacéutico como un médico.
y cómo reacciona realmente el farmacéutico ante mucha gente, sobre todo gente mayor. Supongo que muchas veces se confunde, que tienes que incluso decirle las cosas más pormenorizadamente para que realmente no tenga apreciación y hagan un buen uso del producto. ¿Cómo se lleva esa situación? Porque anécdotas te han pasado en estos 8 años muchísimas, y de saber cómo hacer entender al paciente de que, quizás lo que pide pues no es lo correcto, que para eso hay un médico y tal. ¿Cómo sobrellevas esto? Pues muy bien, porque nosotros siempre pues lo que queremos es que el cliente se vaya satisfecho y que vaya convencido de lo que lleva. Y nosotros intentamos siempre pues ofrecerle a la persona el producto adecuado para ella. Entonces preguntamos los síntomas que puede tener, siempre dentro de nuestro campo, no podemos invadir el campo médico. Entonces, pues eso, los síntomas, desde cuando está tomando algún medicamento, y siempre pues intentamos darle el medicamento que mejor se adecue a la persona. Anécdotas muchas, supongo, a lo largo del tiempo. ¿Cuál quizá la más curiosa que ha vivido en este tiempo aquí en la farmacia? Porque aquí, como vemos, y estamos en horario, evidentemente, como funciona 24 horas, no deja de pasar gente. Supongo que hay alguna situación especial que haya vivido en este tiempo. Bueno, hay muchísimas. ¿Alguna que te haya marcado, quiero decir, porque por su simpatía, por su rareza? Bueno, ahora mismo es que son cosas que a lo mejor no se pueden contar así tranquilamente para que lo digan todos los públicos, pero sí ha habido alguna que otra. Vamos a decir de corte. A Antonio, a Juan y ahora, que ellos llevan más tiempo aquí. Vamos a decir algo relacionado más o menos con el aspecto sexual. En eso pedí, a la gente le da corte, por ejemplo, pedir preservativos hoy en día. Cada vez menos, porque nosotros lo tenemos aquí muy fácil, muy cómodo para el cliente. No tiene que preguntar, si tiene alguna duda lo pregunta, pero no tiene por qué pedirlo, lo coge él, es autoservicio, elige, tiene todo tipo de variedad y de colores, sabores, y todo lo que sale lo tenemos. No se cortan, quiero decir, en ese aspecto que antiguamente era tabú, ciertas cosas, quiero decir, que pueden estar, relacionadas con el sexo o con alguna cosa, incluso, no sé, alguna patología íntima que pueda tener alguien, no hay corte. O la gente luego le cuesta. Hombre, hay un poco de todo, pero por lo general la gente no se corta ya con esas cosas. No, eso es muy natural y muy normal. Fórmulas magistrales que estábamos hablando. ¿Qué es una fórmula magistral? Pues es un medicamento que se prepara para un paciente en concreto, un medicamento que no tenga comercialización y el médico prescribe una fórmula y nosotros se la preparamos aquí en el laboratorio. Un medicamento especialmente formulado para una persona en concreto. Exclusiva. En exclusiva para él. ¿Hacéis muchas? Porque tenéis un laboratorio. ¿Funciona el laboratorio? ¿Cuánto estáis en el laboratorio? Supongo que los 4 farmacéuticos. Claro, los farmacéuticos somos los que preparamos las fórmulas magistrales. ¿Y qué tipo de fórmulas mágicas se preparan? Porque esto parece que, te suena a la artesanía de la farmacia, en cierta manera, ¿no? ¿Cómo se prepara una fórmula magistral y qué fórmulas soléis preparar? ¿De qué características? Pues solemos preparar fórmulas a nivel tópico, es decir, que se aplican sobre la piel. No preparamos fórmulas orales, ni jarabes, ni pastillas, ni cápsulas, ni nada. Y suelen ser por problemas dermatológicos, a lo mejor psoriasis, caída del cabello, eczema. Son patologías menores lo que se prepara, pero que dan bastante buenos resultados y a lo mejor no hay un medicamento específico para esa persona, para esos síntomas, y se lo preparamos aquí, siempre bajo prescripción médica. ¿Realmente estas fórmulas magistrales tienen menos contraindicaciones, tienen una preparación mucho más, con menos excipientes, a lo mejor, tiene un principio activo, evidentemente, que es lo que actúa, y luego todo demás, pues son excipientes, ¿no? Vamos a decir rellenos, si se puede decir un poquito esa palabra para que nos entiendan los telespectadores. ¿Realmente son efectivas y no guardan ninguna contraindicaciones? ¿Son más sanas, vamos a decir, que otras normales comercializables? Son igual de efectivas que un medicamento cualquiera comercializado. Siempre se intenta que lleven los menos componentes posibles que no sirven para nada, como por ejemplo son los perfumes. En perfumes, conservantes no suelen llevar nuestras fórmulas magistrales, solamente llevan los principios activos, que son los que hacen el efecto, y el excipiente necesario para poder preparar las fórmulas. Y evita riesgo también, quizás en esas contraindicaciones tienen menos... Claro, al tener menos componentes, pues menos problemas de alergia puede ocasionar, menos efectos secundarios, y igual de efectivo que un medicamento cualquiera. ¿Cuál es la fórmula magistral más magistral, quiero decir, o más diferente que has hecho, más curiosa?
Bueno, pues un champú que se prepara con brea de hulla, que es una masa así negra, pastosa. Brea de hulla. Y bueno, es un poquito más engorroso, porque además pues cualquier mijita que se te cae fuera del mortero ya se lía ahí, se mancha todo muchísimo, pero bueno, es un poquito más laboriosa, pero es fácil de preparar. Bueno, ha hablado de mortero, quiero decir, uno piensa en las pócimas y todo eso, el mortero, sigues utilizando el mortero y el almiré de donde mezcla el crisol, donde mezcla todos los productos, ¿se sigue utilizando o ya ha avanzado mucho en los laboratorios para hacer estas fórmulas magistrales o se vive mucho de la tradición y de la artesanía antiguamente? Hombre, en un laboratorio farmacéutico como el nuestro, pues el material que utilizamos es el de toda la vida. La probeta, el mortero, la báscula, o sea, es que eso es todo totalmente artesano. O sea, a cosas de tecnología punta, vamos a decir que no hay mucha, ¿no? Hombre, hay pues lo justo para preparar la fórmula, pero lo que es el material sigue siendo el de toda la vida, porque las cremas y las pomadas se siguen preparando en mortero, que es donde bien se mezclan y bueno, como antiguamente. Y para terminar, ¿qué consejo tenemos que darle a la gente, sobre todo con medicamentos? ¿Qué tienen que hacer? Porque supongo, ya que no va a haber tanta gente y que hay que hacer de servicio público en cierta manera, por lo menos una parte de la entrevista, para evitar ciertas preguntas que muchas veces son de perogrullo, supongo, ¿no? ¿Qué tiene que hacer una persona con el medicamento que le llega a sus manos? ¿Qué tiene que hacer? ¿Leer prospectos? Porque hay mucha gente que lee prospectos, pero luego se agobia cuando lee prospectos y lo pasa fatal, pero hay que leerlo, ¿no? ¿Qué consejo le podemos dar a la gente? Pues sí, siempre hay que leer un prospecto, pero como tú dices, te lees el prospecto de la aspirina y no te la tomarías en tu vida. Siempre hay que saber un poquito también lo que hay que discriminar del prospecto, porque ahí hay que poner mucha leyenda que a lo mejor, bueno, a todo el mundo por supuesto no le ocurren los mismos efectos secundarios. Sí que es verdad que con los medicamentos pues hay que tener precaución, pero haciendo un buen uso del medicamento pues no hay ningún problema. Y si tienen alguna duda, pues aquí estamos para resolverla. Muchas veces llaman por teléfono cuando ya han leído el prospecto en casa, no entienden bien la dosis que hay que darle al niño o bueno, no entienden exactamente qué es lo que tienen que tomar ni para qué se lo han mandado y nosotros gustosamente pues se lo explicamos todo. Para que haya cuidado, que estamos hablando de medicamentos, que hombre, que muchas veces los medicamentos os da esa impresión de que muchas veces pues, pueden favorecer una parte del cuerpo, pero para otra a lo mejor no es tan bueno, ¿no? O esa es una leyenda urbana, quizás. Se supone que el medicamento que se le ha prescrito a una persona es el adecuado para sus síntomas, siempre puede haber alguna excepción, pero son los menos, sí, exactamente. Hay que cuidarse. Por supuesto que sí, hay que cuidarse. Muchas gracias, Concha. Gracias a ti, José. Bueno, estamos con Juani Bermúdez, bueno, una veterana aquí de la farmacia, de una farmacia que ha tenido tanta historia, que tiene tanta historia, que ha cambiado de su ubicación. Bueno, en principio, antes de hablar de las ubicaciones que ha tenido la farmacia a lo largo del tiempo, ¿cuáles fueron tus primeros pasos aquí? Porque 34 años que va a hacer ya, en agosto, son muchos años. ¿Cómo te iniciaste en esto? Vamos a ver, don Antonio me contrató, yo lo he estado llevando hasta hace unos 5, 6 o 7 años, he estado llevando la contabilidad. Lo que pasa es que a mí me gustaba, de vez en cuando salía al mostrador y me gustaba el mundillo del medicamento, exactamente. Empecé, hombre, ya que estaba aquí, digo, pues a mí me gustaría también lo que es la farmacia, lo que son los medicamentos, atender al público. Entonces ya don Antonio me decía, te tienes que poner la bata, venga, que a ti no solamente la rebotica, sino la botica en sí. La botica en sí, y así empecé ayudando y la verdad es que hasta ahora pues que no has perdido puntal de todo esto. Exactamente, que cada vez me va gustando más y aquí andamos. Y aquí andamos, ¿no? Exactamente. Que fue difícil, porque quiero decir, de salir a labores, vamos a decir, administrativas contables, a tener que ver dónde están los medicamentos, porque ahora hay un robot que ahora veremos que te lo controla todo, pero antes coge de aquí y de allá. Sí, es que de antiguo, pues lo que era la farmacia era nada más que eran los medicamentos. No era la parafarmacia como está ahora. Entonces había unas estanterías, estaba esto todo lleno de estanterías y ahí era donde teníamos por orden alfabético
los medicamentos, los jarabes, los inyectables iban en unos cajones muy bien preparaditos. Y entonces pues no tiene nada que ver ahora con los ordenadores para transmitir pedidos. Así con el lápiz. Teníamos eran unas etiquetas donde estaba puesto el nombre del medicamento y el número del artículo. Entonces nos llamaba, se iba despachando y se iban guardando todas las etiquetas estas en una cajita. A la 1 o por ahí entrábamos con el teléfono y de una en una se iban haciendo el pedido, se iba transmitiendo pero oralmente. O sea, a lo mejor le decías dos Nilevel, un Clamosil, así, en este orden más o menos. Y luego, pues a la hora de recepcionar el pedido, llegaba el del almacén, lo revisábamos dentro y con una etiqueta que ponía la farmacia, estaba puesto en colores, pues a lo mejor, ¿qué diría yo? A lo mejor empezábamos con roja, ¿no? Ponía Farmacia Martínez Busto, una etiqueta autoadhesiva roja. Entonces eso se iban ya colocando en los estanterías y en su sitio. ¿Qué pasa? Que pasaban unos 5, 6, 8 meses o un año, se ponían de otro color, entonces eso nos ayudaba para ver también la caducidad. Claro, cambiaban de eso y con esa etiqueta, esa adhesiva, os dabais cuenta cuando caducaban los productos. Exactamente, o sea que era una manera de llevar las cosas de control, ¿sabes? Y además, luego, a la hora de vender, pues a la hora de vender, de todas maneras, todavía no, desde que yo conozco el seguro, la seguridad social, se paga un 40% los de régimen general y Famoface y las otras mutuas, la mutua judicial, pues es un 30%. Entonces, eso teníamos unas tablitas que por ahí se sacaba el tanto por ciento. Yo hay veces que ya de cabeza ya... Lo hacía automáticamente. Exactamente, que a mí no se me ha olvidado, porque muchas veces se va la luz o lo que sea, que el robot... No funciona. Y yo la calculadora no me ha hecho falta. De cabeza me hallo mis tantos por ciento y para adelante. Y no me he confundido. Bueno, y la memoria para saberse los medicamentos y lo que contiene cada medicamento, que claro, antiguamente pues ahora hay ordenadores, ahí está clasificado todo, pero para ti en principio tenía que ser esto complicado y hacer un ejercicio de memoria. Tenía a mi maestro, que era Emilio Boraita, que mandamos un saludo por si no está viendo. Exactamente, que él desde luego era para mí, fue como un padre y un maestro a la vez, porque él vivió en mi misma calle y yo de chica iba a la botica de Emilio, que decíamos que estaba ubicada en la Plaza Grande. Luego ya volvió a la calle Huelva, a mitad de la calle, luego ya se vino aquí. Y entonces pues él me decía, pues esto es un antibiótico, lo otro es no sé qué. Y yo con libros, pues me gustaba en mi casa pues, leer y enterarme de lo que es la farmacia. Luego también he tenido la suerte de que mi marido estaba metido en el mundo sanitario, como tú sabes que es médico, pues él me ha explicado también muchas de las iteraciones y de los medicamentos que ello conlleva para poder ayudar al personal enfermo. Pero sobre todo nosotros se le asesora, pero casi siempre el médico es el que tiene que prescribir y demás. Bueno, la historia es que en todos estos años hemos dicho que estaba en la calle Huelva, primero estaba en la plaza Grande, luego en la calle Huelva esta farmacia y luego aquí. ¿Aquí lleva cuánto? Pues aquí puede llevar pues unos 39 o 40 años más o menos. Sí. Yo me acuerdo de pequeño que claro, esto no es así, era así, porque antiguamente lo que era el mostrador, una pequeña rebotica y se acabó, ¿no? ¿Y bastaba todo eso? Sí, porque el laboratorio estaba también dentro, que había como un patiecito. Don Antonio hacía sus fórmulas magistrales junto con Emilio y eso, y entonces para abastecer porque teníamos el ambulatorio, como tú sabes, que ya a ver si ya vuelve, y entonces pues esto era, vamos, que aquí había siempre una cantidad de público por la ubicación y luego que siempre que se tenía más o menos de todo
se iba viendo que de las cosas que más salían, pues de eso ya sabíamos que teníamos que tener unos stocks que no nos quedáramos para que el enfermo no tuviera que estar de cabeza luego buscándolo por otra farmacia. Entonces, ¿nunca faltaban medicamentos? O siempre algunas veces, claro, no era lo mismo, había menos población quizás y no sé, ¿cómo eran las necesidades? Porque claro, algunas veces la farmacia antigua, estamos hablando de la antigüedad, habría cosas que faltaran para muchas cosas, ¿no? ¿Cómo se llevaba ese registro de que hubiera de todo? Pues apuntándolo, se apuntaba y se decía, bueno, de esto, por ejemplo, hoy están pasando consulta tal y tal médico, pues ya sabíamos, más o menos, cada médico tiene su fármaco que le gustan o lo que ya sabíamos que si estaba don Leandro Ramos, que en paz descanse, pues ya sabíamos que para los niños, por los antitusígenos, lo que él mandaba siempre, pues más o menos siempre teníamos un stock. Cada médico tenía más o menos su tipo de medicamento que daba y ya lo reconocía prácticamente, ¿no? Por lo que mandaba. Sí, sí. Don Gabriel pues le gustaba mucho los antibióticos estos antiguos que todavía los seguimos, se los sigue prescribiendo y que todavía están en ellos. Todavía se siguen recetando. No están descatalogados ni nada. No, no. Todavía lo bueno, lo que pasa es que hoy día ya hay ya recetas menos inyectables. Ahora ya están las acitromicinas, los antibióticos, estos que se les suelen decir que de 3 días, que son prescritos para el tratamiento de 3 días, y eso pues quita mucho ya el que el ATS fuera como antiguamente, que estaba todo el día con la moto o lo que sea para ir a pinchar. No, que me acuerdo yo de las motos, los ATS con las motos, voy a pinchar voy a pinchar. Ya, eso ya hoy día ya hay menos, ¿sabes? Ya hay más gente que, hombre, está preparada, ya más autosuficiente para hacer ciertas cosas, ¿no? Realmente me llama mucho la atención lo que comentaba de los médicos, que cada uno tenía más o menos su costumbre, ¿no? Hay mucha gente que dice, los medicamentos, sobre todo gente mayor, los medicamentos de antes sí que eran buenos, no los da ahora. ¿Qué hay de verdad en eso? Quiero decir, más o menos ahora quizás es más excipiente, pero los principios activos yo creo que será más o menos lo mismo, ¿no? El adorno... ¿No? Lo mismo, lo único que ahora, como el Ministerio de Sanidad ha impuesto más o menos la ley de los genéricos, del medicamento de genérico, eso no quiere decir que el medicamento no sea igual que uno que tenga su nombre comercial, que haya pagado su patente, ¿me entiende? Que lo mismo te cura uno que otro. Entonces lo que pasa es que son más asequibles al bolsillo y hay que ir mirando por el bien de la sanidad y de España, ¿no? Que gastamos. Se recomienda genérico, se recomienda. Exactamente, hay mucho gasto farmacéutico, que hay personas que sí, que lo llevan bien, pero hay veces que te mandan al punto sigre, que es donde se echan los medicamentos para luego mandarlos fuera y que no sirven, y hay medicamentos que sí, que están caducados, otros están a punto de caducar, y entonces pues da pena, ¿no? Que se malgaste todo eso, ¿no? Exactamente. Bueno, que la gente se dé cuenta de la caducidad de las cosas, que muchas veces tenemos los armarios llenos de... A lo mejor nos compramos una cosa, te damos constipado, lo dejamos ahí, como ya si no nos constipamos más, y muchas casas parecen verdaderas farmacias. Sí, lo que pasa es que yo, por ejemplo, muchas veces le pregunto, ¿no tienes en casa esto y esto de... pues algún antiinflamatorio, claro, que a lo mejor ¿no? Sí, o vienen mismo con sus bolsitas a ver para qué sirve esto y esto, para qué era esto, porque ya ni se acuerdan. Entonces pues se lo escribo en un papelito o en la misma caja, porque les ayudamos, porque hay veces que las letras de los médicos... Eso te iba a preguntar, las letras de los médicos, porque vamos a ver, yo tengo una letra horrorosa, terrible, que algunas veces ni que un poco más, cuando estábamos estudiando, con esta letra no te vamos ni a probar la selectividad, y quiero decir, y los médicos pasan, pues los médicos tienen unas letras tremendas. ¿Cómo descifráis y por qué será eso de que los médicos escriben tan raro? ¿Y cómo lo descifráis? Porque claro, es complicado algunas veces, ¿no? Sobre todo con los nuevos. Claro, lo que pasa que para eso tienes que tú conocerlo, el nombre. Más o menos ya sabemos todo la farmacopea, lo que hay, los medicamentos por su nombre, y aunque viene a lo mejor la letra muy china, estilo o gótica o como... Tú a saber, alguno. Exacto. Digo, pues ya por ahí ya más o menos pues se saca.
O sea, lo que a lo mejor es un poco más difícil, pues cualquier... en los PDIEs o en los informes clínicos que te vienen, pues a lo mejor te vienen ya nombres más de enfermedades o de cosas que a lo mejor eso ahí ya no le podemos ayudar tanto, pero lo que es el nombre del medicamento, sí. Porque a mí nos han llegado de otras farmacias, nos han mandado por fax la receta y se la hemos leído. Para descifrarla. Claro, y algunos médicos, se dio el caso, no sé si fue de don Leandro o de uno de estos así antiguos, que no sabía lo que había escrito. Entonces vino y se lo leímos lo que había escrito él. Porque no... Había algunos que no entendían ni su propia letra. Bueno, esto son curiosidades. Supongo que habrá pasado muchísimas cosas aquí en la farmacia a lo largo de todos estos años. ¿Cuál es la situación más curiosa? Nunca, porque todo ha estado bien. ¿Alguna vez habéis tenido un problema? ¿Alguna vez, no sé, o alguna situación curiosa a lo largo de este tiempo que tú recuerdes con especial, bueno, atención o curiosidad? Curiosa, pues te puedo decir que por aquí han pasado muchos artistas. ¿Ah, sí? Porque como tú sabes que muy bien que como don Antonio tiene su hotel ahí, y aquí se han rodado muchas películas y eso, pues siempre algunos, que los conocemos, que han venido a comprar a la farmacia, incluso se ha rodado por aquí cerquita, como tú sabes que sí. Siempre, además cualquier excursión o lo que sea, tienen que venir los chinos o los que... Hace fotos. Estamos en Europa, en todas las fotografías nos sacan... Sí, porque hay por aquí un señor que estaba en Irlanda o no sé qué, dice que en un restaurante vio la foto de las farmacias de Zafra. Digo, así que estamos... Qué curioso, ¿no? Sí. ¿Qué artista? ¿Conoces alguno que te venga a la memoria que...? Aquí vino José López Vázquez, Emma Penella también estuve hablando con ella, luego Tony Isbert también recuerdo, la famosa esta de los niños Teresa Raval, Fernán Gómez, bueno, Carmen Sevilla, te puedo... O sea, venía por aspirina o... Ah, sí. Han venido Juanito Valderrama, que por cierto el pobre me dio mucho apuro, quería un Valium o un Transilio, no me acuerdo, y no se lo pudimos vender porque necesitaba receta. Y me dijo que él era Juanito Valderrama. Digo, bueno, ya puede usted lo que sea, digo, pero la receta hay que pedirla, y la verdad que lo sentí mucho. Bueno, personajes, porque hablábamos de que este lugar se convierte también en un lugar pues muy sociológico, porque la gente se ve, hay gente que se ve, que habla. Hace un momento pues había dos señoras con sus niños, que además hay un rincón también para los niños, como vemos aquí en la farmacia, y empezaban a hablar. Esto es un lugar sociológico, o social. Supongo que muchas anécdotas también de mucha gente, bueno, clientes, vamos a decir, que a lo mejor piden cosas raras. ¿Te ha ocurrido algo de, oye, pues no tengo esto, no, tenga que ir a otro sitio? Claro, es, por ejemplo, el cliente extranjero que viene a lo mejor hablándote en inglés o en francés. Yo el francés sí me lo chapurreo un poquito porque por mis estudios, como yo hice hasta el bachiller superior, pues se daba francés, pero vamos, siempre hay alguna farmacéutica que está más puesta y es la que nos ayuda con el idioma. Y más o menos, porque claro, pediste algo que a lo mejor... Sí, a lo mejor muchas veces pues, te cambian el nombre, a lo mejor en vez de Culdina te dicen Claudina, o así, sin el mayor cosa de que te vayas a reír o lo que sea, como no lo entiende, pues se lo explica, le dice, es Culdina. Para el constipado. Que lo tiene que decir bien y que tienen que tener bien, a ver si va a ser como los chistes y las cosas así de sainete teatral, que viene uno para yo qué sé, para el estreñimiento tal, y a lo mejor le da otra cosa contraria y tal, porque no lo expliquen bien, ¿no? Otra cosa fue también otra anécdota que de un señor que se tomó unos óvulos, creía que eso eran pastillas por vía oral, y eso era por vía vaginal, y decía que tenía mucho jabón en la boca. Pero ¿cómo? Que uno se comió los óvulos. Vamos, hizo indicio de tomarse, le dije, no, eso no es por vía oral, cuando vino ya el pobre. Digo, eso es por vía vaginal, ¿sabe? Pero lo que pasa es que para él no sería para la señora, porque por ese
Eso. Hay gente que, la verdad, hombre, que hay que explicar la cosa bien porque, bueno, el uso indebido. Claro, y además que es que muchas recetas vienen que la posología y el tratamiento no viene claro, pues se lo tienes que decir, cómo lo tienes que tomar, en fin, que somos un poco la segunda parte después de que vienen del médico para que ellos hagan bien el tratamiento, que se lo tenemos que estar explicando. Bueno, la verdad es que es un sitio fantástico, ahora que hay más espacio. Lo que llama la atención son las lámparas. ¿Dónde son las lámparas? Las lámparas estas las trajo don Antonio de Sevilla, de una casa de anticuaria. Y la que es la del medio, esa era de un monasterio que era antigua, del siglo pasado, es la lámpara. Del siglo XIX. Sí, esa es del siglo pasado. Porque está, además que se ven los cables por la parte de donde están las bombillas para que pudiera darle la luz, claro, porque antiguamente era todo de vela. Y por último, vosotros, tú que llevas tantos años aquí y que, bueno, ya hablando un poco de la condición femenina, como están diseñado todo esto, ¿habría que hacer alguna reforma para colocar o está estratégicamente todo puesto para...? Ahora ya lo que nos están ya poniendo en los estantes. Los estantes son, por ejemplo, ya lo que es no es lo que antes eran los medicamentos. Esto es ya lo que es la parte de cosmética, los colutorios, la higiene bucal, lo que es la dermofarmacia, ¿sabes? Eso está colocado en una parte. En una parte, lo que son los geles, champús. En otro lado, la higiene de los niños, infantil, y luego aquí la alimentación. La alimentación. O sea que yo creo que ahora ya cada vez lo vamos poniendo todo, lo que es la parafarmacia, ¿sabes? Que es lo que tiene que estar fuera para que el público que llegue, pues la mamá que llega, pues mira, pues aquí lo localice rápido. Un chupete, el biberón, la colonia, en fin, que tenga aquí también sus papillitas, todo. ¿Los niños qué tal se portan? Los niños muy bien. Bueno, tienen sus casitas. Empiezan a llorar, lo que sea, tratas de ayudarle a la mamá que no esté incómoda a la hora de comprar. Sí. Pues muchas gracias, Juani. Vale. Vamos a ver un poquito lo del robot, si te parece bien. Sí. Estamos aquí con Antonio Cortés. ¿Quién no conoce a Antonio Cortés? Aquí en Zafra, ¿verdad? Todos los servicios públicos nos conocemos. Estamos todo el día en el mostrador. En el mostrador. Bueno, tú eres realmente el encargado de esta parte especial de la farmacia, que es el robot, el famoso robot. Aunque todo el mundo, evidentemente, conoce más o menos su funcionamiento, pero tú eres el que está detrás de él, en su mantenimiento casi diario y tal. Bueno, ¿qué ha supuesto para la farmacia, en principio, tener un robot como esto de tecnología punta aquí? ¿Qué ha supuesto? Hombre, suponer para el cliente en particular, pues seguridad. Porque aquí artículo que tú bajas, artículo que te da el robot sin confusión ninguna. Para la nueva herramienta de trabajo, pues te facilita desde la recepción de pedido hasta el almacenaje. O sea que es cómodo. Bueno, todo, lo organiza todo. Cómodo y seguro. Organiza, el automático organiza tamaño, un ejemplo, un producto que tiene unas dimensiones. Él no coloca todo esto en el mismo sitio, sino que él va donde hay el lugar, la dimensión exacta, allí lo lleva. O sea, según el tamaño, según la caducidad, según incluso los principios activos, ¿no? En un momento determinado, ¿no? Se podría hacer, pero no, en este caso no se hace. Lo único que se hace es, él lo que le interesa es tener el menos espacio posible, meter lo máximo de artículos. Realmente tu relación ya con el robot, quiero decir, es un robot especial que está controlado por un ordenador, que hay 30.000 unidades, me comentabas, almacenadas, vamos a decir, en esa memoria, y bueno, podemos ver un poco cómo funciona en este sentido este robot. ¿Cómo funciona realmente cuando tú estás aquí y bueno, te demandan, pues demandan un producto abajo en la botica? ¿Cómo es el paso? ¿Cómo es esa cadena de servicio? Ahora mismo hay 4 puestos de trabajo, o sea, 4 personas están constantemente ahí despachando, entonces él
Tú le pides desde el puesto 1 un producto, él te lo dispensa. Si en el puesto 2 y en el puesto 3 le piden 5 productos, él te dispensa a ti, le dispensa uno al puesto 3 y luego no sigue con el puesto 3, sino que se va al puesto siguiente y le dispensa también. Él va dando productos a medida que se lo piden, pero también va intercalando, para que no, imagínate que hay 10 recetas en un, ¿para qué quieres que te dé las 10 a la vez si tú vas a tener que ir cortando los precintos? Entonces, antes, él automáticamente da al siguiente. Todo evidentemente se maneja desde abajo, tú desde aquí arriba realmente lo dispones, desde un ordenador supongo, desde abajo también, para todo esto, ¿no? El robot puede tener errores. Quiero decir, aunque tengáis... vamos a poner, si quieres... Sí. Ahora ya lo ha... La sorvidente sería entrar producto. Sí. Entrar producto. Hemos visto antes. La pregunta era... La pregunta es que tiene muchos errores, realmente puede tener muchos errores el funcionamiento de este robot. Tiene autonomía para que si se apaga la luz o hay un corte de luz en un momento determinado, puede pasar que sigue funcionando. En todo caso, sigue funcionando este robot de alguna manera autónoma. Tiene un filtro de virus que también, porque claro, imagínate que falla, ¿no? Que hay virus que en el ordenador y que... ¿Cómo se soluciona todo esto? ¿Se está preparado para esos posibles errores? En el aspecto de los errores que pueden ser de tipo mecánico, que el brazo del robot vaya a coger un producto y ese producto por algo en la caja se haya deteriorado, él te da que ese envase no está disponible o que está roto o que él te da un error. Entonces tú te entras en el ordenador del robot y lo averiguas, sabes que el proceso es instantáneo, tú te entras, se puede entrar al robot naturalmente, tienes que entrar con cuidado, se coge ese producto y se saca. Se localiza el error, tienes que localizarlo, no puedes ir y sacar el primero, tienes que saber cuál es. Y aquí tienes unas memorias que tú le dices lo que ha pasado y te lo sacas. Y ¿necesita un mantenimiento diario este robot? Vamos a decir, aunque vienen los especialistas técnicos, evidentemente para cada cierto tiempo viene a hacerle una revisión, pero ¿qué cuidados diarios necesita el robot? Los cuidados diarios son reiniciarlo por la noche cuando menos público hay o por la noche ya de madrugadas, lo apagas totalmente y él es como un crío, se esconde, se va a su sitio y luego lo reinicia y él se pone en marcha otra vez. ¿Qué hace? Él ubica todas, es como un ordenador, tiene sus carpetas, y él reubica todo y lo hace todo para que trabaje más rápido. Digamos, es igual cuando un ordenador lo reinicia o ha habido carpetas o ha habido que las tiene que unificar, pues él lo hace igual. Tiene hasta un comportamiento casi humano, ¿no? Porque cuando se agacha, cuando se presenta en la cámara, se agachaba el robot, incluso se va a dormir al fondo del pasillo, ¿no? Él se va, si tú lo apagas ahora mismo, él se va al fondo y se esconde allí. Vamos, se va. La pregunta de si hay un artículo mal y él lo detecta y él no se queda allí. Él se va abajo, siempre. Y entonces tú, te indica aquí todo lo que las funciones. Y abajo te está el que esté despachando y dice, me pasa algo porque no me da el producto. Si está aquí alguien, si no, sube y corriges el error, sacas el envase o lo que sea. Y él siempre, a lo que decíamos, se va siempre abajo. ¿Se te ha revelado alguna vez? Hubo una vez un problema de una rotura de un producto y se corrigió un poco una cinta que lleva de arrastre. Y entonces hasta que lo averiguamos, que esos fueron los ingenieros técnicos, ellos tienen contacto a través de internet y solo pues en esa ocasión, y fue por eso, porque realmente no sabíamos de dónde había sido el error. Y entonces la cinta, hay unos dientes y eso saltó. Y entonces al saltar, el brazo del robot se iba al artículo y lo cogía, pero no tenía la fuerza suficiente porque bajaba un poco y él va por aire, él absorbe y lo monta en un montacarga el producto. O sea, ¿funciona de una manera hidráulica, vamos a decir? Él tiene un brazo pequeñito y él absorbe y lo monta en el montacarga. Entonces, si no lo coge bien el producto, te dice que no lo arrastra. No lo arrastra. Exactamente, y si no lo arrastra al montacarga, ya. Entonces, al haberse eso bajado un poco, pues no, y fue lo más grave que ha pasado.
una precisión impresionante la de este. Sí, de hecho, para averiguar eso se entraron ellos, claro, y ellos tienen más o menos tensado lo que son las cintas estas, sí. Y por eso me supongo los rieles que lo sujetan, entonces sí. Está tensado y en un momento de que se afloje, pues claro, no atina con lo que es la repisa donde tiene que coger el medicamento. Él se lanza hacia el producto, yo creo que se habrá visto, es un pequeño haz luminoso y él detecta dónde está. Si no lo detecta, lo empieza a buscar y cuando no lo encuentra, pues te da. Bueno, la verdad es que estamos hablando de una farmacia donde se junta el pasado, la tradición y la modernidad y la tecnología en este caso. Tú, como llevas 35 años aquí, que ya has visto de todo, ¿no? También por aquí, ¿no? Sí, he visto de todo, pero esto es un servicio bueno, ¿sabes? Porque el cliente es el que tiene que salir satisfecho y esto realmente es eficiente. Sí, eficiente 100%, ¿eh? Porque aquí entra una persona nueva y tú sabes que, hombre, todos tenemos que aprender, pero ello le da facilidad porque él solo tiene que ver el producto que le ha puesto el médico y en cuanto lo ve, pincha ahí y le baja exactamente. Y para terminar, Antonio, tú que llevas 35 años aquí, buenos momentos que hayas pasado aquí en la farmacia. Aquí fue mucho. Anécdota, porque tú tienes una relación con el cliente, pues, vamos a decir, ¿cómo digo yo? Distendida, agradable, afable, incluso que eso es bueno también, ¿no? Ese, como te digo yo, estamos hablando de salud, de dramatizar un poco el tema. Eso siempre lo has llevado tú como condición, ¿no? Sí, hombre, un poco. Lo que sí hay es un poco eso de la ignorancia o el no saber, pero por lo demás... El trato con la gente es fantástico. Sí, la gente, bueno, sí. Bueno, Antonio. Y es un sitio donde la persona viene y entonces pues la tienes que tratar bien porque viene, no es la vas a buscar porque tiene que ir allí en el comercio que... ¿Me entiendes? Sí, y sobre todo porque viene a por un medicamento, que viene del médico, que viene algunas veces, pues yo qué sé, que a lo mejor viene bien, o otras veces viene más pachucho por lo que el médico le ha podido decir, y tienes que utilizar mucho la psicología, ¿verdad? Y el sentido de humor para un poco capear el temporal, ¿no? Sí, un poco sí. Pues muchísimas gracias, Antonio, por habernos enseñado esta tecnología punta en una farmacia como esta. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues estamos aquí en este especial que estamos haciendo sobre la farmacia de Antonio Martínez Buzo, con Antonio Martínez Buzo, y nos va a contar un poquito la historia de esta farmacia porque ha tenido varias ubicaciones y además, bueno, una historia que ya son 42 años prácticamente, ¿no? ¿Cómo nació la historia de esta farmacia y dónde estuvo ubicada al principio? Bueno, esta farmacia perteneció al doctor Álvarez Prieto, a don Tomás, un gran hombre y un sabio. Y don Tomás Álvarez Prieto tenía su farmacia primero en la Plaza Grande. Todavía se conservan unos techos en el bar donde estuvo la farmacia. Después pasó a la calle Huelva, un poco más abajo, y ahí la compré yo. Ahí compré yo a los herederos de don Tomás la farmacia, pues allá por el año 66. Recién terminada la carrera. Yo era un chavalito recién terminada la carrera y me vine a Zafra. Y entonces compré una casa que había aquí, que era de Leandro Sánchez, de la harinera, y lo transformé en este local que estáis viendo. Toda la casa se le abrieron los huecos, vino un arquitecto de Madrid, que era el mejor arquitecto que había para hacer instalaciones de farmacia, don José María Bustinduy, tiene farmacias en Madrid y en otros sitios de España. Hicimos en Zafra una farmacia, pues, a la última, en aquella época. En aquella época, pero claro, esta farmacia, y ya lo comentábamos, que era más pequeñita cuando empezó. Además yo lo recuerdo desde pequeñito que era un poquito más. Luego se fue ampliando por las necesidades, supongo, con otra casa, ¿no? No, el local, la misma. No, el local era igual. Lo que pasa es que antes el mostrador estaba aquí, a la entrada, y los medicamentos se exponían en unos muebles, en un mobiliario que ocupaban toda la parte de atrás. Ahora, para hacerla más comercial, lo que se ha hecho es desplazar el mostrador
ahí al fondo, y entonces toda esta zona queda pues para que los clientes puedan coger ellos los productos que se pueden coger, y luego las prescripciones con receta están atrás. Para eso ya está el robot que visteis también. Y para eso, bueno, las nuevas tecnologías aplicadas a la farmacia, ¿no? ¿Qué diferencia había entre esa farmacia que se encontró, bueno, que compró allí por los años 60, con esta posterior? ¿Cómo se encontró esa farmacia? Hombre, la imaginamos, sobre todo los que somos más jóvenes y tal, no sé, una farmacia más pequeñita, más, no sé, ¿muchas diferencias luego con la que se formalizó aquí? Sí, el sistema comercial en la farmacia ha cambiado por completo. Antes el 99% eran prescripciones farmacéuticas y hoy no, hoy hay muchas cosas que se tienen en la farmacia y que forman parte de la parafarmacia, y luego ya están los medicamentos y las recetas que están en la parte de atrás. Antes se utilizaban mucho las fórmulas magistrales, quiero decir. Por persona, por patología, pues se hacía un preparado especial, que supongo que así empezó, ¿no?, la historia. Antes teníamos siempre una persona dedicada a hacer las fórmulas magistrales, como tú bien dices, y los dermatólogos siempre usaban muchas fórmulas, que hoy día ya pues se usa menos. Pero no obstante, también tenemos laboratorio arriba, sí, donde cada día se hacen y se atienden las prescripciones médicas de fórmulas. ¿Recuerda el primer preparado que hizo? Ay, no, ya no me acuerdo. ¿Y para qué era, más o menos? Hace mucho tiempo y ya no me acuerdo. Pero en fin, hoy lo importante es que Zafra cuenta con una farmacia robotizada, es la única en Extremadura que está robotizada, está en Zafra, y eso está aquí. Y bueno, cosas antiguas, te puedo enseñar algunas. Ahora vamos a ver algunas de las cosas antiguas, además fascinantes, pero una cosa, de esta farmacia, la idea de los azulejos, que ha sido una cosa posterior, ¿de dónde vino esa idea? De retratar a través de la farmacia por diferentes puntos de Zafra, históricos, artísticos. ¿De dónde vino esa idea? ¿Cómo nació esa idea? Pues con un amigo de Sevilla que se dedicaba a la azulejería en Triana, y charlando, pues convinimos en hacer lo que hemos hecho en la fachada, poner unas escenas muy bonitas de monumentos y de rincones típicos de Zafra. Y te digo una cosa, yo creo que es el edificio más fotografiado de Zafra, porque todas las mañanas ahí en la farola hay turistas que están haciendo fotos al edificio y se llevan la foto a todas las partes de España. Ya nos han comentado que incluso hay una fotografía que apareció creo que en Irlanda, no estaba comentando, en un local de Irlanda apareció una foto que habían hecho desde aquí, ¿no? Antiguamente los farmacéuticos pues creaban pues, por ejemplo, Tomás Álvarez tenía un tónico Álvarez, yo, vamos, lo he visto por publicidad y todo eso. Se ha perdido un poco esa, vamos a decir, esa artesanía de la farmacia con el paso del tiempo, porque la industria, vamos a decir, farmacéutica va evolucionando. Ha variado el sistema. Yo también, cuando acabé, hice productos Noni, sí, era una línea de cosmética muy interesante, y sí, al principio de estar aquí. Y bueno, duró varios años y se vendió bien. Productos Noni, y era de cosmética, pero ¿de qué tipo? Para todo tipo de cosmética, para las señoras, muy bien. ¿Alguna vez se ha planteado hacer algo también, incluso ya ahora, bueno, que ya pues la farmacia ya tiene su curso, ya lleva muchos años, dedicarse pues otra vez a la investigación, porque supongo que todas estas farmacias, los farmacéuticos también investigan, ¿no? También tienen que estar en consonancia, ¿no? Sí, la carrera sigue siendo la misma, la botánica sigue siendo la misma y la química orgánica exactamente igual. Pasa que luego ya los farmacéuticos que van a la industria son los encargados de trabajar para los laboratorios que los contratan, que son los que hacen los productos que nos vienen luego ya de los almacenes aquí. Y por último, antes de pasar a estos objetos curiosos, en algún momento, porque también dio clase en un tiempo también, la docencia en el mundo de la farmacia nunca le ha llamado la atención para seguir en ese mundo de la docencia o de química o de farmacia, no sé, en una universidad. Bueno, yo cuando llegué a Zafra fui profesor del instituto varios años
Entonces, pues expliqué biología en el instituto. Primero era sección delegada, luego ya cuando tuvo Zafra Instituto, pues allí estuve como 4 o 5 años trabajando de profesor, simultaneando el trabajo de la docencia con la farmacia. ¿Y qué tal el mundo de la docencia? ¿Bien? Muy bien, a mí me gustaba. ¿Gratificante? Sí, era bonito, era bonito. ¿Y alguna anécdota que podamos contar aquí de lo que ha vivido aquí en la farmacia durante tanto tiempo? Allí, en la calle Huelva y aquí. Bueno, una anécdota yo particular. Te voy a enseñar ahora unas cosas que en esta farmacia vienen de 2 generaciones anteriores o 3. Vienen las primeras quinas que llegaron de América en el siglo XVII. Esas están aquí en esta farmacia. Las vamos a ver, ¿no? Pues las vamos a ver. Bueno, pues aquí estamos, con estas quinas, que realmente para que la gente sepa qué son las quinas. Las quinas son las cortezas de un árbol que se usaba para el paludismo, para extraer la quinina. Y aquí tenemos precisamente la quina calisaya y la quina loja, que son las primeras quinas llegadas de América en el siglo XVII. ¿Por qué están aquí? Esto fue un regalo a mis farmacéuticos anteriores de la Real Oficina de Farmacia. Y esto pues está en la farmacia de uno a otro. Cuando yo venda la farmacia pues seguirán aquí, porque creo que esto guarda el espíritu de la farmacia, ¿no? Debe de ir con la farmacia. Guarda como el espíritu de tiempo. De hecho, bueno, ahora hay sucesores porque supongo que su hijo también, pues esto continuará, ¿no? La saga, ¿no? Esto debe continuar. Y tenemos también algo que yo realmente me llama la atención, porque siempre la farmacia está asociado a ver esos botes de farmacia que tienen un nombre, se llaman albarelos, donde se guardan los productos, ¿no? Sí. Nosotros conservamos aquí unos albarelos antiquísimos, también de final del 17, de cerámica Talavera, Puente del Arzobispo, que son estos que veis aquí. Tenemos muchos tipos de albarelos que son joyas, son reliquias puras. Y aquí antes la farmacia, pues de donde guardábamos los productos también en estos albarelos. Y hay farmacias que conservan una colección muy grande. Pero aquí tenemos todavía 24 albarelos maravillosos. Yo recuerdo que había incluso más, quizás, antiguamente. Sí, sí, antes estaba toda la farmacia llena de botes antiguos, claro. De botes antiguos. Pero poco a poco la industria va desplazando lo que era la farmacia antigua. La farmacia antigua, el camino de las farmacias de establecimientos como este, ¿hacia dónde van en el futuro? ¿Cuál va a ser el futuro? Porque ya todo va a estar muy informatizado, la tecnología apunta. ¿Cuál va a ser el futuro de las farmacias? Pues como pasa en cualquier otro tipo de negocio, las farmacias tienen que adaptarse a la vida actual, a las técnicas modernas, a los robots y a todo lo que sea, a todo lo que suponga una mejora para atender a los clientes. Pues tenemos que aceptarlo. La vida funciona así y tenemos que estamos en el siglo XXI y hay que apostar por el futuro siempre. Pero está todo informatizado y todo con ordenadores, quiero decir, el papel del auxiliar de farmacéutica, el mancebo, que siempre va ahí como, no sé, a un segundo plano, porque todo va a estar como muy informatizado, medicinas que se van ahí incluso comprando por internet y tal. No, pero no va a un segundo plano. No, la venta por internet no tiene futuro ninguno en el tema farmacéutico. La gente pues quiere ver al farmacéutico ahí, aquí tenemos 4 farmacéuticos y los auxiliares, y la gente, los clientes pues prefieren que el farmacéutico le cuente un poco de qué va el producto y cómo son las tomas que tiene que hacer. O sea, eso no se va a perder nunca. Lo que sí estará más informatizada, más robotizada y todas las técnicas nuevas que vengan pues las aceptaremos para mejor. La fidelidad que uno tiene evidentemente al farmacéutico, como se ha tenido antiguamente, nunca acabará. E incluso el mortero, el crisol donde se hacen los productos, eso tampoco desaparece. Eso sigue arriba y sigue utilizándose y funcionando. Y además estamos 24 horas a servicio de todos los pacientes de Zafra. Y 24 horas son muchas horas, muchos turnos, hay que hacer mucha filigrana para que cualquier día del año las puertas de esta farmacia están abiertas.
Y por último, ¿los comienzos fueron duros a la hora de arrancar con una farmacia, incluso en aquellos años 60? Pues como todos los comienzos son siempre duros en cualquier actividad. Entonces pues también, porque no había el nivel económico que hoy tenemos y que hoy tiene todo el mundo, entonces había beneficencia, había muchas cosas que había que estar ahí atendiendo a la sociedad de otra manera que hoy. Fueron, quiero decir, los primeros problemas que pudiera haber se fueron solventando rápidamente con el tiempo y con la experiencia, ¿no? Por supuesto. Poco a poco hemos adaptado a los tiempos modernos todo el sistema. ¿Su maestro quién fue en este caso? Pues don Tomás Álvarez, hablé con él en más de una ocasión y para mí fue un fenómeno. Era un señor que en aquella época ya era doctor en farmacia, cosa que es muy difícil. Pues todos los demás somos licenciados, pero él era doctor en farmacia. Era un hombre muy importante, científicamente hablando, era un gran hombre. ¿Cuál es el mejor consejo que le dio? Bueno, no me dio ninguno, pero porque hablé poco con él. Tuve la suerte de conocerlo, pero se murió enseguida. Pues nada, la farmacia seguirá en próximas generaciones, supongo, ya con su hijo y esperemos que forma parte, incluso aquí, de las pinceladas históricas artísticas a través de los azulejos. Y la curiosidad, por último, las lámparas. Esto es algo de curioso. ¿Cómo se planteó poner estas lámparas aquí, ¿no? Dándole ese toque. Sí, bueno, para hacerle como más antiguos. Son lámparas muy bonitas, son lámparas de cristal de roca y tienen muchas fotografías de los turistas que llegan. Les encanta, no sé por qué, pero les encanta. Y los techos y las pinturas, y en fin, yo creo que forma parte ya del patrimonio, del recorrido turístico en Zafra. Hay mucha gente que cuando vienen familiares o gente de fuera entran en la farmacia para enseñársela a su gente. La verdad que sí, un sitio muy pintoresco y muchísimas gracias por haberle robado estos minutitos para comentar un poco y representar esta farmacia que tiene tanta historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que seamos, a partir de esta entrevista que hemos realizado a Mamen Díez, seamos más solidarios. Pensemos en que todos somos uno y que entendamos también a las personas que lo están pasando y que han pasado por todo lo que hemos vivido y que sea una enseñanza para nosotros. Y bueno, y ese recuerdo de la farmacia de Buzo que tan emblemática es en Zafra y que también hemos querido recordar. Así pues, sean felices, cuídense, no bajen la guardia y hasta la próxima semana. Drop it.